Pinchas Rutenberg fue un líder sionista que durante muchos años fue aceptado y admirado por muchas personas que no se amaban entre sí. Rutenberg era felicitado tanto por la izquierda sionista como por la derecha. Los líderes de los partidos socialistas añoraban el recuerdo de sus días como gran revolucionario en Rusia. Los círculos de derecha amaban su activismo empresarial y capitalista. Los británicos creían que su enfoque del problema árabe era pragmático y las masas simplemente admiraban a la figura misteriosa y romántica que proporcionaba energía, luz y puestos de trabajo en una economía golpeada por el desempleo. Su nombre verdadero era Piotr Moiseyevich Rutenberg y nació en 1879 en la ciudad ucraniana de Romny, un pueblo de granjeros ricos de donde procedían los fundadores del kibutz, las granjas agrícolas cooperativas. De niño recibió una educación religiosa tradicional, pero luego cursó estudios laicos en el Gymnasium y se destacó en las profesiones no religiosas. Debido a su excelencia logró convertirse en un politécnico, tecnológico y científico, a pesar del numerus clausus, que era una cuota restringida de admisión para alumnos judíos. Esto limitaba el número de judíos que eran aceptados en la educación superior universitaria. Desde su juventud, Piotr, el joven estudiante, se identificó mucho con el sufrimiento del pueblo ruso y olvidó al del pueblo judío. Así, se unió a los socialrevolucionarios que, aunque eran muy revolucionarios, se terminaron enfrentando a los que tomaron el poder en Rusia, o sea, los comunistas bolcheviques. Después de completar sus estudios, comenzó a trabajar como ingeniero en Putilov, una gran empresa industrial. Mientras tanto, los revolucionarios acusan a nuestro héroe de hoy de haber asesinado a un cura popular y socialista de nombre Padre Gregory Gapón, lo que provoca que el joven ingeniero se exilie a Italia. Allí se contagia de las ideas nacionalistas y, entre otras cosas, se hace amigo de un joven llamado Benito Mussolini, que todavía por entonces era socialista y no odiaba a los judíos. En el futuro, la década de 1930, varios líderes utilizarán las conexiones de Rutenberg con el duce Mussolini. En Italia, redescubrió de alguna manera su judaísmo y se enamoró del sionismo. A la par, aprovechó los días tranquilos para ampliar su educación, adquiriendo una nueva profesión, hidrotecnia, el desarrollo de un nuevo método para construir presas resistentes a inundaciones. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, al igual que la mayoría de los judíos sionistas, Piotr Rutenberg comenzó a apoyar a los británicos para terminar con el dominio turco-otomano sobre la tierra de Israel. Más aún, se enroló en la Legión Judía, un batallón fundado por Zev Jabotinsky y Joseph Trumpeldor para combatir junto a los británicos. En Estados Unidos, Rutenberg publicó un folleto en yiddish bajo el seudónimo de Pinchas Ben-Ami, en el que enumeraba su credo. Afirmó que el antisemitismo no desaparecería aunque ganara la clase trabajadora y que el pueblo judío no tenía más remedio que regresar a la tierra de Israel, en la que está ligada la naturaleza épica y romántica del pueblo judío, decía. Tras la Primera Guerra Mundial y después de un periodo duro en donde regresó incluso a Rusia, Rutenberg participa en la Conferencia de Paz de Versalles. Estamos en el año 1919. Allí se une a la comitiva de representantes judíos y por primera vez Rutenberg planteó la visión de aprovechar los recursos naturales, especialmente el agua, para generar electricidad en Israel. En 1921 se firmó en Londres el acuerdo que otorgaba a Rutenberg el derecho exclusivo de utilizar el agua de la tierra de Israel para fabricar electricidad y suministrarla a los consumidores, y en 1923 estableció la Corporación Eléctrica de Israel.
Mientras, los miembros del lobby pro-árabe, o sea, los representantes árabes de Israel, presentaron la planta eléctrica como un símbolo de la discriminación contra la población árabe. Ruthenberg se apresuró a Londres, fue corriendo y dijo en el Parlamento que la tierra de Israel era pobre y que se trataba de una operación filantrópica pública en donde se iba a recaudar dinero judío en beneficio de todos los residentes del país y su bienestar, incluidos los árabes, sin que para eso paguen ni los árabes ni los británicos. Tras este argumento, Ruthenberg recibió la concesión para su planta eléctrica. Ruthenberg tenía que encontrar ahora el dinero para el proyecto, cosa que hizo gracias a la ayuda de empresarios judíos de la ciudad de Londres, encabezados por Lord Melchett y un amigo cercano, Lord Reading. En su honor, conocemos hoy a la central eléctrica de Tel Aviv, que se llama Central Reading. Gracias al entusiasmo de Ruthenberg, el 10 de junio del 23 se completó la primera central eléctrica de Israel, esta que acabamos de nombrar, y luego construyeron 2 centrales eléctricas más, una en Haifa y otra en Tiberias en el año 1925. Entre los años 27 y el 32 se estableció una planta de hidroeléctrica, o sea, de energía por el agua, en Naharaim, que usaba el agua de los ríos Jordán y Yarmuk. Esta fue la primera central eléctrica moderna del Medio Oriente. La capacidad de producción de las 3 turbinas hidráulicas de la central era de 18 megavatios, unas 5 veces más de la capacidad de producción total de las primeras centrales eléctricas que nombramos antes. Pinchas Ruthenberg falleció el 3 de enero de 1942 en Jerusalén. Fumaba demasiado y solo tenía 63 años. En su testamento dejaba su casa, su dinero, sus bienes a un fondo que tiene como objetivo promover la educación de la juventud, ya que creía que esa es la esperanza de nuestro futuro. Su casa particular incluso se convirtió en un centro educativo. Se sabe que en Rusia se casó con Olga Omenko, una cristiana devota, y la pareja tuvo 3 hijos. A Olga no le gustaba la obsesión eléctrica de su esposo, por lo que se mudó con sus hijos a los Estados Unidos y cortaron todos los contactos que tenían con su padre. En 1954, cuando Ruthenberg ya había muerto, pocos años después de la creación del Estado de Israel, el gobierno compró casi todas las acciones de la empresa de Ruthenberg, y es por eso que hoy llamamos a esta empresa la empresa de electricidad o Hebrat HaHashmal. A Ruthenberg lo llamaban el viejo, pero luego su apodo pasó a ser el anciano de Naharaim por la central hidroeléctrica. Los partidos de derecha admiraban a Ruthenberg, quien colaboró con su líder Jabotinsky en la época de los batallones judíos. Los socialistas sabían perfectamente que había sido un gran revolucionario en Rusia. El resto del público, los industriales, lo veían como un emprendedor económico y un gran hombre de negocios. La marca registrada de Ruthenberg, o sea, lo que lo destacaba como líder de los judíos sionistas, fueron las palabras unidad nacional. Estaba tan convencido de eso que el 7 de noviembre de 1940 convocó una conferencia de prensa y pronunció un discurso que lo tituló Al Aishub, o sea, para el asentamiento judío. Y ahí decía lo siguiente: cada hora de cada día podemos caer, la izquierda y la derecha, los ricos y los pobres, resaltando de esta forma que estábamos todos en el mismo barco. Por lanzarse a producir energía para el naciente Estado de Israel y por buscar siempre el entendimiento entre las distintas tribus del pueblo, Pinchas Ruthenberg es recordado como un Ish Lelo Tajlif, un hombre indispensable.